esta ocasión estamos nuevamente en contacto con la investigadora, docente y doctora en Relaciones Internacionales, Francesca Lessa. En este caso, de alguna manera, el motivo, la excusa, podríamos decir, para conversar es el lanzamiento de su nuevo libro, Los Juicios del Cóndor, Represión Transnacional y Derechos Humanos en América del Sur, o The Condor Trials, como se puede ver allí mismo en la imagen. Y hace poquito la escuchábamos en otra entrevista donde daba como uno de los datos que emerge de este trabajo, que casi la mitad de las víctimas de este plan organizado para llevar adelante el terrorismo de Estado fueron uruguayos. Pero además hoy estamos conversando en una fecha especialísima porque hoy es 27 de junio y bueno, esa fecha aquí en Uruguay se recuerda muy especialmente y hoy con muchísimos actos, además en distintos puntos del territorio, sobre todo del área metropolitana, porque bueno, es la fecha en la que se toma como el comienzo de la dictadura cívico-militar. Así que muchos temas para conversar, Francesca. Así es, muchas gracias Álvaro por la invitación, es un placer estar aquí. ¿Y cómo ha estado hasta el momento la presentación de este libro? Hasta la fecha, la verdad es que he quedado muy contenta con la recepción que ha tenido el libro, porque recién se publicó hace menos de 4 semanas, así que recién un mes, y ya han salido muchísimas notas en la prensa y hubo mucho interés de parte de radios y de medios de comunicación, tanto de Estados Unidos como del Cono Sur. Como tú recordabas al comienzo, la primera nota que hice fue de hecho unos días antes de la publicación del libro, con Sofía en la radio M24. Y bueno, de ahí luego he tenido varias entrevistas en Estados Unidos, y también la semana pasada realizamos un lanzamiento virtual que fue organizado por el Instituto Auschwitz por la prevención del genocidio y atrocidades masivas, donde también tuvimos muy buena recepción y la participación de unas 40 personas, además de los comentaristas y panelistas. Por aquí hay una canción que tiene una estrofa que es muy conocida, que es hay algo que sigue vivo, más allá de para qué se utiliza esa canción. Y parece que acá hay algo que sigue vivo, que es el intento de mantener la memoria y de seguir la búsqueda de lo que fue todo este proceso, y donde además en Uruguay el tema de los detenidos y desaparecidos sigue estando muy vigente, y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Los protagonistas van desapareciendo, entonces hay una impunidad biológica, creo que decías tú en otra entrevista que teníamos, y entonces reviste todavía mayor importancia este tipo de trabajos como el que tú haces, y que me llama la atención además que un formato libro siga teniendo repercusión, considerando que es un tema que cuesta mucho poder difundirlo siempre, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil a veces llegar a un público amplio con un libro académico, aunque desde el comienzo de mi investigación yo intenté, por un lado, siempre colaborar de forma muy cercana con todos los actores que estaban involucrados en la búsqueda de verdad y justicia respecto a Plan Cóndor, tanto que fuesen sobrevivientes o familiares de víctimas, abogados de derechos humanos, pero también jueces, fiscales, historiadores que trabajaban activamente en esa tarea. Y en segundo lugar, a pesar de que este libro es el resultado de una investigación académica que llevé adelante por casi 10 años, así que realmente un trabajo muy extenso y utilizando muchísimas fuentes documentales. Fui a consultar más de 3.000 documentos de archivos, realicé más de 100 entrevistas, además de asistir a casi 80 audiencias de juicios entre Italia y Argentina.
Así que, digamos, ese libro tiene ese origen académica de investigación, de ese estilo y de profundidad, pero al mismo tiempo el relato que hago en el libro está dirigido a un público amplio. Entonces creo que es un libro que es accesible realmente a cualquier persona que quisiera acercarse a este tema. Y creo que en ese sentido, como vos decías hace poco, aporta un granito de arena en ese proceso de la construcción de la memoria histórica respecto a Plan Cóndor. Habitualmente, cuando hablamos de estos temas y del acercamiento a los mismos, nos referimos a los jóvenes, ¿no? Es decir, bueno, hay camadas de jóvenes que se van acercando al tema, van tomando el tema que de pronto, por supuesto, no vivieron y que en sus familias, por distintas razones, no se abordaba. Pero eso parece, si se quiere, más natural. ¿Qué pasa con las generaciones más veteranas que de pronto eran contemporáneas de una situación de esa, pero permanecieron totalmente fuera del tema? ¿Has detectado que también hay gente que se vuelca y toma conocimiento por primera vez, se interesa por primera vez con estos temas? Sí, yo creo que sí, me parece que el tema de si lo podemos definir indiferencia o falta de conocimiento, no es algo que solamente se refiere a los jóvenes, sino que es un tema que abarca a diferentes grupos etarios. De hecho, hace unos pocos días acá en Oxford, un colega y profesor de la Universidad Alberto Hurtado de Chile presentó su libro sobre justamente el tema de la indiferencia hacia las violaciones de derechos humanos en Chile, que fue su tesis doctoral, y uno de los resultados de su investigación es que él también tenía esa imagen que el grupo que iba a ser más indiferente hacia esos temas iban a ser los jóvenes, y en realidad no es así, como que encontró que había una casi digo, igualdad en términos de indiferencia. Entonces, yo creo que, como hemos visto en Uruguay, especialmente en los últimos años, con el gran número de personas jóvenes que se suman cada vez más a la Marcha del Silencio cada 20 de mayo, eh, yo creo que no es un asunto solamente de las generaciones más jóvenes, sino también intentar ampliar el círculo de las personas que se acerquen a este tema, que por diferentes razones que pueden ser desde que no hayan sido afectados o no sintieron que fueron afectados ellos directamente por la dictadura o por las líneas, digamos, políticas de los partidos con quienes se identifican y se reflejan, pueden percibir que este tema no sea un tema que les interese, pero creo que, como muchos investigadores de derechos humanos han señalado, eh, el respeto, la promoción de los derechos humanos, tanto del pasado, pero también en el presente, va más allá de las banderas políticas, sino que tiene que ser un compromiso primero de toda la sociedad y también de todos los representantes políticos en cada país. En esa entrevista a la que tú aludías hoy en M24, comentabas, o en la misma nota, luego cuando fue publicada, se comentaba una frase tuya del libro que dice: cuando me embarqué en este nuevo proyecto tenía muchas ganas de volver al Río de la Plata, que se había convertido en mi segundo hogar desde 2007. Hablabas recién de lo que fue o lo que es habitualmente la Marcha del Silencio. Nosotros en Uruguay este 20 de mayo vivimos algo increíble, seguramente tú lo has visto. Supongo que también te debe haber dado ganas de haber estado y compartido en esa jornada con todos los que allí estuvimos. Pero se mantiene esa, por ahora, imposibilidad de visitar el Río de la Plata. Sí, digamos que la imposibilidad solamente se refiere a la orilla de Uruguay. Puedo viajar a Argentina. De hecho, cuando tuve digamos, que salirme de Uruguay, de hecho me instalé en Buenos Aires y pude seguir adelante con mi investigación
por 2 años más desde Buenos Aires. Así que, digamos, la restricción de parte de la universidad solamente se refiere desafortunadamente, agrego yo, a la orilla de Uruguay, pero digamos que no pierdo la esperanza de que en algún momento se pueda regresar. Y también siento que, digamos, uno de los pocos lados positivos de la pandemia, es que realmente hay muy pocos, pero uno de estos es la posibilidad, gracias a esta tecnología como Zoom, de poder hacer entrevistas como las que estamos haciendo ahora, que realmente ayudan mucho a achicar las distancias. ¿Cómo se visualiza desde Oxford la situación actual de Uruguay con respecto a estos temas de derechos humanos? Porque evidentemente eh, tú tenías ciertas imposibilidades o muchas imposibilidades para venir a Uruguay, como estabas contando, y estamos hablando de los gobiernos donde estuvo el Frente Amplio, valga la aparente redundancia. Ahora hay otro gobierno, hay otras correlaciones de fuerzas. ¿Cómo se visualiza el Uruguay en estos momentos con respecto al tema de derechos humanos? Bueno, digamos que en realidad lo que es una continuidad que ha permanecido en casi todos los gobiernos democráticos desde la transición hasta la fecha ha sido que la búsqueda de verdad y justicia nunca se ha convertido en una política de Estado, como por ejemplo tenemos en Argentina. Por supuesto que hay diferencias muy importantes si recordamos los gobiernos de Sanguinetti, donde hubo donde se impulsó claramente una política de silencio e impunidad, con el contexto bajo los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, donde se pudo avanzar en alguna de las causas de violaciones de derechos humanos, y cuando finalmente se encontraron e identificaron unas pocas, creo 5, si no recuerdo mal, víctimas de desapariciones forzadas. Así que obviamente es importante remarcar estas diferencias y señalar los avances importantes que hubo bajo los gobiernos del Frente Amplio, pero creo que había muchísima más expectativa de que se pudiese, de que se hubiese podido lograr mucho más de lo que efectivamente se obtuvo en esos años. Y ahora en este último gobierno lo que estamos viendo es, de un punto de vista, una continuidad si consideramos la lentitud en que las causas judiciales se están resolviendo. Ha habido en los últimos meses y en los últimos par de años muchos pedidos de procesamiento de parte de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que yo diría es uno de los avances más importantes que hubo en los últimos años. Pero a pesar de esos avances, vemos que la justicia todavía sigue siendo bastante lenta en resolver estos pedidos de procesamiento. Eh, y al mismo tiempo hubo y sigue habiendo algunos temas que nos preocupan mucho desde el exterior, como por ejemplo la propuesta de ley que se ha presentado ya desde el año pasado por parte de senadores de Cabildo Abierto, que favorecería la prisión domiciliaria de las pocas, porque creo que son apenas unas 10, 15 personas que siguen cumpliendo sentencia en la cárcel por delitos de lesa humanidad. Así que, digamos, hay un panorama bastante complejo porque tenemos avances importantes por un lado, como el trabajo de la Fiscalía Especializada, el trabajo de los abogados del Observatorio Luz Ibarburu que acompañan a las víctimas, pero al mismo tiempo una respuesta sumamente lenta de la justicia y iniciativa de parte de partidos políticos que otra vez vuelven a instalar políticas de impunidad. Eh, Uno podía pensar con el juicio de Roma y con el pronunciamiento de organismos internacionales
de derechos humanos, como la Corte Interamericana, por ejemplo, que eso repercutiera de otra manera en nuestro país. Sin embargo, eso no se ha dado a nivel del Estado, a nivel de donde se tendrían que tomar las resoluciones. Eso también se visualiza como una preocupación desde fuera, porque desde dentro está claro que esa preocupación está instalada. Sí, sin duda que sí, especialmente porque ahora ya Uruguay ha tenido dos sentencias de parte de la Corte Interamericana. Recordamos la sentencia Hellman del año 2011 y ahora del año pasado, 2021, la sentencia en la causa Majdanek y otros. Em, y lo que creo que es interesante resaltar es que la Corte en ambas sentencias ha afirmado de una forma muy contundente la lentitud y los diferentes obstáculos que siguen existiendo en el país y que realmente han dificultado los avances en la búsqueda de verdad y justicia, y cómo esta denegación de justicia debido a lo largo tiempo que ha pasado desde los delitos y cómo se siguen manteniendo y cometiendo, porque en esa causa Majdanek y otros, y la de Hellman también, estamos hablando de víctimas de desapariciones forzadas que hasta la fecha no han sido encontradas. Entonces, lo que se conocen como delitos permanentes o secuestro permanentes, la Corte ha sido muy clara en decir que esa denegación de justicia constituye además una nueva violación de los derechos humanos de los familiares que han estado buscando justicia, además de los delitos que sus seres queridos ya sufrieron en su momento. Ujú. Nosotros en las distintas charlas que hemos tenido a lo largo del tiempo, también hemos hablado de algo que aparece permanentemente aquí en nuestro país y es por parte de algunos actores de la necesidad de dar vuelta a la página. Es decir, bueno, esto es parte de un momento de la historia del país, y es necesario dejarlo allí para poder avanzar. Sin embargo, internacionalmente episodios comparables o similares muestran que eso no es una decisión que se pueda tomar burocráticamente, ¿no? Exactamente, creo que el caso más conocido es el de España, donde a pesar de que ya pasaron muchísimos años desde la guerra civil de los años 30, y a pesar de muchos intentos de instalar amnistía y impunidad y silencio, vemos como cada vez más ese tema sigue en la mesa y aparece no solamente en el debate político y social en el país, pero hasta en la producción cultural. Salió hace poco una película de Pedro Almodóvar, que si no me equivoco se intitula Madres Paralelas, que justamente también habla de este pasado que sigue muy presente y como para los familiares de las víctimas que desde hace casi 100 años están esperando saber qué ha pasado con sus seres queridos. Entonces, a pesar de que en muchos países se ha intentado tomar una decisión política de adoptar la impunidad y la amnistía como una respuesta al problema, digamos, de enfrentarse con los delitos del pasado, las sociedades siempre han avanzado y siempre han vuelto cada vez a este tema porque son heridas, digamos, en el tejido social que ninguna decisión política puede cerrar por su cuenta, sino que se necesita un proceso de enfrentarse con ese pasado, de poder lograr las respuestas que se necesitan para en ese momento empezar a poder dar vuelta a la página, pero solamente con una base de verdad y justicia que no existe todavía ni en España, ni en Uruguay, ni en otros países como Brasil, por ejemplo. Ujú. Y donde además se instalan cuando hay situaciones de guerra como la que se está viviendo actualmente, también esas heridas quedan muy marcadas en las sociedades, ¿no?
Sí, es indudable. Y si pensamos no solamente al caso de Ucrania ahora, Ujú, obviamente con un contexto de guerra, pero también al caso de Brasil, ujú, que es un caso muy conocido y paradójico, porque si uno compara las violaciones de derechos humanos que se cometieron en la dictadura con las violaciones de derechos humanos que se cometen en el presente, nos encontramos que desde la democracia el número de ejecuciones arbitrarias, de desapariciones y de tortura que se han realizado por parte de la policía militar en Brasil es muchísimo más alto de los delitos de la dictadura. Y muchos académicos e investigadores argumentan que justamente porque Brasil nunca enfrentó con el legado de la dictadura en su momento, se ha instalado como una cultura de impunidad donde el utilizo de la violencia en contra de lo que se llega a definir el enemigo, que fuesen los militantes de izquierda en los años 70 o los integrantes de grupos ilegales en estos años de tráfico de drogas o de armas, o simplemente los que viven en los barrios pobres de las ciudades de Brasil, cómo se construye una imagen de esas personas como ciudadanos sin derechos y esa imagen legitima el uso de la violencia y de la brutalidad por parte de la policía. Entonces, como ha afirmado en muchas oportunidades la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la situación de impunidad no es solamente dañina para los delitos del pasado, sino para el presente y el futuro, porque la impunidad en sí genera condiciones en las que nuevas violaciones de derechos humanos se vayan perpetrando. ujú. Entonces, es como una advertencia, creo, muy importante que hay que tener presente, porque no es que solamente dejamos el pasado ahí sin ninguna consecuencia, sino que va a haber consecuencias para el presente y el futuro también. Mm, Tú hablabas del caso de Brasil y mientras tanto yo pensaba en lo que sucede en Colombia con la desaparición casi permanente de dirigentes sociales y de las comunidades indígenas. Puede uno también traer a la memoria rápidamente el caso de Ayotzinapa en México o lo que pasa con los migrantes, ¿no? Que también son personas que parece que las vamos despojando de derechos a medida que transcurren sus vidas, ¿no? Sí, digamos, yo solamente hablaba de Brasil por ser un caso muy, muy cercano geográficamente a Uruguay, pero desafortunadamente hay muchísimo más ejemplos, como todos los que vos mencionás, donde vemos situaciones parecidas, donde algunas categorías de ciudadanos no tienen los mismos derechos que los otros y hacia ellos la aplicación de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas ya se ha convertido en una práctica sistemática y común, en particular pensando en aquellos activistas de derechos humanos y del medio ambiente, que en los últimos años realmente se ha convertido en un tema muy complejo. Recordamos el asesinato hace pocas semanas atrás del periodista británico Don Phillips y el activista indígena Bruno Pereira, en Brasil, justamente por su trabajo para las comunidades indígenas y contra los tráficos ilegales en Amazonia. Entonces es un tema claramente muy importante y que en toda América Latina, pero no solo en América Latina, porque los activistas de derechos humanos se encuentran amenazados en muchas partes del mundo. De alguna manera nos fuimos un poco del tema de la presentación del libro. Por supuesto que aquí en Uruguay podemos seguramente acceder a él y me gustaría de alguna forma, lo estuviste haciéndolo a lo largo de toda esta charla, pero de alguna manera como invitarnos eh, a meternos dentro de ese material que si bien es un libro, como tú decías,
tiene una década de trabajo y horas de investigación que no deben estar evaluadas esa cantidad de horas, ¿no? Sí, y la buena noticia es que la traducción del libro al español va a salir justamente en Uruguay en septiembre. Todavía no tenemos una fecha específica, pero el plan es que sea en septiembre y entonces, digamos, va a haber una versión en español que puede ser de fácil acceso para todas las personas que quisieran conocer algo más de este tema, porque más allá de que el caso de Plan Cóndor es un episodio histórico de represión de derechos humanos, justo hace un par de semanas atrás estaba leyendo un informe de la ONG Freedom House de Estados Unidos que señalaba muy claramente cómo la represión transnacional hacia los exiliados y refugiados sigue siendo un tema muy importante hasta la fecha y de hecho esta ONG tiene una base de datos y han registrado en los últimos 8 años más de 700 entre desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias de exiliados de varios países, principalmente Rusia, China, Ruanda, Belarus. Entonces, digamos, lo que cuento en el libro son prácticas de represión política que desafortunadamente siguen siendo presentes y siguen siendo utilizadas por diferentes gobiernos autoritarios en diferentes regiones del mundo. Francesca, muchísimas gracias por esta nueva charla para el portal de apu.uy y bueno, en septiembre tendremos otra excusa para volver a conversar entonces. Por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por su interés.